La leyenda de Xu Xiao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 29. Año 780, 20 de agosto. Li Luo, de la montaña Mei, fue derrotado y murió en el río Hanshui. En el mismo año, el 1 de septiembre, los 3 hijos y las 2 hijas de Li Luo fueron decapitados en la montaña Mei, y los 21 generales de Li Luo fueron asesinados. El general Xu Su supervisó personalmente la ejecución, y con su orden se perdieron docenas de vidas en un instante. En ese día, Mei Xiang entró, y en su ropa había unos pocos pétalos de flores blancas inmaculadas. Qi Zhui la llamó varias veces antes de responder y murmuró: «Escuché que la concubina del rey Luo, Lady Su, ha sido encontrada». «¿Lady Su, la hermana de Xu Su, Xu Peining?» Qi Zhui palmeó su propio pecho en alivio. «Finalmente la encontraron. Escuché que el general Xu Su perdió a sus 2 padres antes cuando era joven y era extremadamente cariñoso con su hermana. Ahora, después de lograr un logro tan grande para su majestad, sería una pena para Lady Su también ser enredada en el interior». Mei Xiang frunció el ceño muy ligeramente, y su mirada era como una linterna cubierta por una gruesa capa de niebla. La luz de la vela era tan gruesa como el antebrazo que brillaba en su rostro, revelando su tez pálida. Bajando su volumen, su voz era minúscula. «Escuché que la encontraron en la montaña Luofu. Estaba colgada de un árbol muerto, y sus piernas ya habían sido devoradas por lobos salvajes». Al escuchar eso, Qi Zhui chilló y se puso blanca como una sábana. El corazón de Xu Xiao también se hundió, mientras una frialdad subía dentro de su corazón. Como humo saliendo del incienso, las hebras de frialdad se enrollaron alrededor, persistiendo. En la frialdad de la noche, el baile comenzó, una vez más, en el palacio de Ruofu. Lady Ximing ya se llamaba la concubina Rou y se convirtió en la mujer más poderosa del harén de Li Se. Hace unos días, el médico la había confirmado que estaba embarazada, y dentro de unos días se dirigiría a la villa imperial para encontrar el entorno más adecuado para el bebé. En una noche tan larga, el bullicio se llenó de un cierto temor que parecía no tener fin. Con eso, pasó otro medio mes a medida que llegaba el otoño. Después de un poco de lluvia, la atmósfera se volvió fría y húmeda. Los lotos empezaron a marchitarse. El lago estaba lleno de hojas de loto ennegrecidas. Ahora, en el palacio Jingbu, no quedaba nadie que tuviera ánimo de canalizar especialmente las aguas termales para hacer que flores de loto duraran más. Después de la agitación, ya que la ciudad de Xuefu estaba bastante cerca de la montaña Mei, la posada de Xu Xiao también fue destruida en las llamas de guerra. Mei Xiang, Jing Ying y los demás no pudieron evitar sentirse decepcionados. Li Se dijo que era posible reconstruir todo, pero Xu Xiao ya había perdido su interés. Después de todo, ella no se quedaría en Meng Occidental por mucho tiempo. Así, Xu Xiao se quedó en el palacio Jingwu mirando la puesta del sol. Al otro lado de la ventana, esperó pacientemente la llegada de cada nuevo día. Rara vez había visto a Li Se desde el incidente que involucró al rey Luo. Aunque el imperio Tang sufrió muchas pérdidas en términos de fuerza militar con la destrucción de la oposición y después de absorber la riqueza de las tribus del suroeste, el tesoro fue más rico que nunca. Li Se de repente pareció haber cambiado su personalidad y se puso ocupado. Se convirtió en un espectáculo raro en los banquetes del harén. En el viento del otoño, el tiempo pasó rápidamente. 2 meses después, Xu Xiao se despertó y abrió las ventanas, solo para ver una fina capa de nieve, y el sicómoro del exterior parecía haberse vuelto blanco. Hacía mucho que
que no veían nieve. Mei Xiang y los demás estaban bastante felices y Ying Ying incluso trajo a algunas sirvientas para jugar afuera. Con una capa carmesí se veían tan adorables. La carta de Zhuge Yue había llegado. En los últimos meses, debido a la guerra civil en el Imperio Tang, la presión que el Imperio Tang había implicado hacia se había reducido considerablemente y permitió que Zhao Yang tomara un respiro. El mes pasado, Zhao Yang aprovechó la oportunidad y bajo la excusa de realizar un ejercicio militar, llevó al ejército del sur a la guarnición del campamento occidental que estaba a solo 15 kilómetros de la ciudad de Zhenguang. Zhao Che había estado fuera y no estaba en la capital. Zhuge Yue respondió rápidamente trayendo a 5,000 de sus guardaespaldas de Qinghai y se paró ante Zhao Yang. El estancamiento duró 6 horas, mientras los dos campamentos se miraban fijamente. Si Wei Shuye no hubiera llegado, habría sido probablemente que se produjera una guerra. Sin embargo, en su carta, esta escaramuza no fue mencionada en lo más mínimo. Xu Shao solo supo de este incidente por parte de los guardias que siguieron a Tie Yu. Pensando en el riesgo de enfrentarse a 30,000 soldados, con solo 5,000, ella solo podía sentir escalofríos en su espalda. Al emperador Xia no le quedaba mucho tiempo, y durante 2 meses enteros estuvo ausente en la corte. La lucha por el poder en el imperio Xia había comenzado a alcanzar el clímax. Si uno no era cuidadoso, se enfrentaría a un riesgo de destrucción total. En el tiempo libre de Xu Shao, ella comenzó a dirigirse al templo y a copiar Pingan Yin y Lan Xiying. En primer lugar, podría matar tiempo. En segundo lugar, al copiar estas escrituras, podía calmar su corazón. Y en tercer lugar, tenía a alguien en su corazón que deseaba que fuera bendecida con protección, con el humo del incienso, elevándose y disipándose en el aire como un velo fino de niebla. Xu Shao recordó de repente a la emperatriz de Tang, con quien solo tuvo un encuentro. Ese día, después de despertarse de su siesta, pudo ver a la gentil dama que la miraba, y pacíficamente, Xu Shao recibió instrucciones de aconsejar a Li Se que no destruyera el templo. En ese momento, los príncipes Tang seguían siendo el príncipe heredero que hacía las cosas basándose en sus caprichos, pero ahora era el emperador de Tang, que podía ordenar la muerte de muchos o comenzar una guerra completa con sus comentarios casuales. Qizhui, ahora también, fue nombrada supervisora de la residencia Mije, y esta joven, que había crecido en el palacio y visto toda su gloria y oscuridad, miró a Xu Shao perpleja, mientras fruncía el ceño y preguntaba: «Después de ver a Lady Chu, esta vez, siento que pareces diferente a la última vez, como si tuvieras algo más». Xu Shao levantó una ceja y preguntó: «¿Oh? ¿Qué tengo ahora?». Qizhui sonrió, y con el peine que se hizo con cuerno de vaca, limpió el cabello de Xu Shao y explicó en voz baja: «La última vez que Lady regresó de Yanbei, eras como un loto seco al final del verano. Ahora pareces el loto que acaba de pasar el invierno». «¿En serio?». Xu Shao inclinó su cabeza y sus dedos de porcelana pasaron por su denso cabello. Su expresión era como los árboles que estaban junto al río después de que acabara de pasar el invierno. La nitidez en sus ojos se había perdido, como si la década de los soldados hubiera sido solo un sueño. Viviendo en el palacio Yingwu, ella simplemente estaba esperando pacientemente, y el tiempo, que fluía finalmente, le había dado la oportunidad de estar en paz. Cerca del final del año, vio a Xiao. En la frialdad del invierno, se puso una capa de piel blanca plateada, y justo cuando paseaba por el pabellón Baize con Mei Xiang, se encontró con Xiao, que acababa de salir del palacio Yinxing. Ya era un comandante designado en el campamento sur del Imperio Tang, y era un oficial de rango 3 que había sido especialmente señalado por Li Se. A pesar de que este era el harén, Xiao todavía podía entrar y salir libremente. Desde que se separó de Xu Shao en esa batalla, esta fue la primera vez que se encontraron. El dúo estaba definitivamente bastante incómodo. Los labios de Xiao
estaban temblando, ya que deseaba dirigirse a ella como maestra, pero las palabras finalmente se detuvieron en su boca y gritó: «Lady Chu». Saludando, Xu Shao se despidió a los sirvientes y solo con Mei Xiang se dirigió hacia el pabellón de Baise. Con un uniforme verde oficial, He Xiao era firme y guapo, y tenía una cierta aura que solo podía desarrollarse después de pasar por muchos altibajos de la vida. Mei Xiang estaba de pie fuera del pabellón, y cuando sopló el viento, la capa de Xu Shao se balanceó como una nube de humo. Ella no habló mucho y simplemente se paró para enfrentar el viento. El pabellón era alto y debajo de él había agua que fluía desde el estanque de Tai King. El agua fluyó hacia abajo, produciendo sonidos de salpicaduras. La voz tranquila y firme de He Xiao resonó por detrás en silencio y con calma. El viento es más bien salvaje aquí. Puede ser bastante malo para la salud de la señora. Sería bueno regresar a descansar. ¿No eran los vientos en Yanbei aún más fuertes? Xu Shao se volvió con una cara perfectamente tranquila. Sin embargo, sus ojos parecían velados por algo, haciendo que otros no pudieran leer sus emociones. Ella continuó preguntando: «He Xiao, ¿me estás culpando?» He Xiao bajó la cabeza y respondió: «No me atrevo». Al decir eso, «¿Me estás culpando?» Xu Shao sonrió amargamente, pero su sonrisa desapareció en un instante mientras continuaba: «No importa si me crees o no. Hemos pasado por muchas batallas juntos todos estos años. Siempre te he considerado como mi mejor amigo. Al partir, no quise abandonarlos a todos». «Lo entiendo». He Xiao de repente levantó la vista, volviendo a un estado de calma y derramando su aura de gloria que había demostrado en el campo de batalla. En silencio agregó: «Nunca te he culpado. Estabas cuidándonos, dándonos la mejor ruta de escape. Lo entiendo todo». Esta fue la primera vez que se dirigieron entre sí por su nombre. Él la miró en voz baja mientras hablaba lentamente. «Todos estos años presencié cómo eras una soldado. Entiendo las dificultades que enfrentaste. Tal vez, a veces, pensé que había sido egoísta en ese entonces. Si hubiera arreglado mis pensamientos, no habría dejado que las circunstancias la llevaran a la desesperación. Incluso la guarnición del emisario del suroeste se hubiera convertido en bandidos. O si cada uno de nosotros muriera, no deberíamos haberte dejado asumir esta responsabilidad, oponiéndonos al rey de Yanbei, lo que ha dado como resultado a este estado hoy». Xu Shao negó con la cabeza mientras pensaba para sí misma. Ya había habido diferencias irreconciliables entre Yan Xuan y ella, incluso sin la existencia de la guarnición del emisario del suroeste. Otras razones habrían culminado en sus consecuencias. Era solo cuestión de tiempo. He Xiao no esperó a que ella hablara mientras decía francamente: «Después de todo, solo eres una niña. En aquel entonces no pudimos ver esto con claridad». Levantó la vista y sonrió con suavidad, como un anciano vigilando a sus descendientes. Su Majestad había dicho antes: «Solo si abandonas el pasado por completo, puedes alcanzar la paz interior. Al no llamarte general, no significa que me alejo de ti. Solo significa que espero que puedas dejar atrás el pasado y vivir una vida por ti misma». Las gotas de agua que se habían acumulado en las ramas y las hojas de los árboles cayeron al suelo y sobre los zapatos blancos de Xu Shao. Ella levantó las cejas mientras se sentía tocada. «Aunque Tang es un lugar cálido, hace frío ahora, señorita. Deberías regresar antes». Cuando terminó su oración, se hizo a un lado para que Xu Shao se fuera. Sin embargo, ella de repente gritó: «Hermano He». He Xiao estaba completamente aturdido cuando levantó su cabeza vigorosamente para mirarlo. Xu Shao dijo en tono grave: «Nos conocemos desde hace muchos años, pasando por la vida y la muerte juntos. Somos compañeros en el campo de batalla y familia fuera del campo de batalla». Los vientos desolados danzaron a través del bosque. La mirada de He Xiao se distrajo momentáneamente. Después de un buen rato, mantuvo su postura y retrocedió un paso. Con un tono grave declaró: «Voy a ir
al suroeste para asumir una nueva cita. Puede que no tengamos la oportunidad de reunirnos de nuevo. Como se esperaba, ya lo sabía. Las yemas de los dedos de Xu Xiao se volvieron un poco frías, mientras miraba a la sombra solitaria de He Xiao. Comenzó a sentirse un poco ahogada. Ella asintió en voz baja y dijo: «Cuídate». Después de lo cual, se dio la vuelta y salió del pabellón. Apenas había dado unos pocos pasos hacia afuera cuando una voz sonó detrás de ella: «Kiao Kiao, cuídate». Se dio la vuelta para ver a He Xiao, parado allí en silencio, mientras mantenía su postura. El viento soplaba sobre su ropa, revelando patrones de nubes de color marrón verdoso que habían sido bordadas en su uniforme. Una sombra de verde se podía ver alrededor de su cintura. Todavía llevaba el cinturón de cuando todavía formaba parte del ejército de Xiuliu. En aquel entonces, se quedó allí en silencio, con la cabeza baja. Era difícil comprender que había pronunciado esas palabras que reconocían su estado de relación ahora diferente. Xu Xiao se congeló por un tiempo, antes de que finalmente se diera la vuelta y caminara en dirección diferente. Después de algunas vueltas, el jardín Shanglin ya no estaba a la vista. Levantó la vista, dándose cuenta de que, sin darse cuenta, había vagado al pie de las montañas Fulan, fuera del palacio Ruofu. La montaña, antes mencionada, no era más que un paisaje con rocas apiladas. La capa exterior se veía como si hubiera sido adornada con jade blanco, apareciendo cristalina. Se había ganado el título de una de las maravillas del palacio de Yingwu. Sin embargo, mientras Xu Xiao observaba un montón de rocas blancas, sintió una sensación de frialdad que emanaba su corazón, envolviéndola lentamente. «Señorita», Mei Xiang la llamó preocupada. Xu Xiao permaneció en silencio mientras su mirada se fijaba ligeramente en las pocas flores de flor de ciruelo y las cosas más allá de ellas. «Señorita, todos piensan de manera diferente en este mundo, pero usted solo tiene un corazón, no podrá cuidar de tanta gente». Las palabras de Mei Xiang resonaron junto a su oído, pero Xu Xiao aparentemente no las escuchó. Los vientos eran fuertes. De repente, sintió un tinte de tristeza. El comandante He Xiao le ha seguido durante tantos años. Con el tiempo, llegará a comprender. Nada dura para siempre. No esté tan triste. Xu Xiao se dio la vuelta y abrazó a Mei Xiang con suavidad cuando dijo: «Mei Xiang, si quieres irte con él, adelante». Xu Xiao sintió que el cuerpo de Mei Xiang temblaba como un conejo asustado mientras enderezaba su espalda. Después de un largo rato, Xu Xiao sintió un par de manos alrededor de su cintura mientras la voz de Mei Xiang se detenía alrededor de su oreja. «No puedo soportar dejar al comandante, pero tampoco puedo dejarla sin más». La luz del sol brillaba de un blanco brillante en su cenit. No se veían nubes en lo alto del cielo. «Señorita, no se preocupe más por los demás. El maestro Suge puede no ser un santo completo, pero es la única persona en este mundo que está totalmente dedicado a usted. Para usted, él puede matar y volverse demoníaco, pero también está dispuesto a cambiar para mejor. No podrá encontrar a otra persona en este mundo que sea así». Mei Xiang sonrió mientras hablaba. En cuanto al comandante He, él llegará a un acuerdo con esto eventualmente como yo. Cosas como estas no pueden ser forzadas. Cada individuo tiene sus propias afinidades. Una sensación de libertad desenfrenada había sido el deseo de Xu Xiao durante muchos años. Ella levantó la vista y al parecer vio los ojos del hombre. En medio de las duras condiciones y la agitación dentro de la corte de Xia, ¿seguía bien?